Invitemos a nuestro pastor Ángel con la palabra de Dios. Buenas noches. Que Dios los bendiga a cada uno de nosotros. Bien, vamos a continuar con la serie número 9. Conociendo a Dios, su carácter y sus atributos. Estas clases teológicas son muy importantes. Estas enseñanzas hablan mucho, en verdad, de lo que es Dios, quién es Dios, el concepto que tenemos de Dios. Vamos a cambiar esos conceptos que la religión tradicional, la escuela, los familiares dejaron en nuestra memoria. Las enseñanzas bíblicas son para cambiar, hermano, para cambiar esas formas que nosotros hemos tenido acerca de Dios, o esos pensamientos que hemos tenido acerca de Dios. Miremos qué nos enseña la Biblia. Este es el segundo tema de los atributos de Dios. Dios es santo. Dios es santo. No, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, amén. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Siéntese. El segundo atributo que vamos a estudiar hoy sobre el carácter de Dios es su santidad. Es la santidad de Dios. Pero para poder entender este atributo o este rasgo de su carácter o de su personalidad, cuando hablamos de carácter, no estamos hablando de la acción de una persona al enojarse o al emocionarse por algo. Estamos hablando de la personalidad de Dios, en este caso de la persona de Dios. El carácter, amados hermanos, es la personalidad del individuo. No es la forma en que nos expresamos con ira, con enojo. Eso no es carácter, eso es temperamento. Hoy vamos a ver el carácter de Dios a través del atributo de la santidad. Primero tenemos que entender esto, que es muy importante. Dios, y quiero que entienda bien esto, Dios no puede ser comparado. Es totalmente diferente a la creación. O sea, Dios no se parece a la creación ni a ninguna cosa creada. Tampoco Dios no se parece a nadie. Vuelvo a repetir este concepto. Dios no es como su creación. Él es totalmente diferente. No es igual a nadie, ni a nada, ni a ninguna cosa creada. Nadie ni nada es como Él. Si nosotros tenemos claro este concepto teológico sobre Dios, entonces podemos dar paso a esta cualidad de su carácter. Amén. Vamos a dar paso. Definamos qué significa santo. La Biblia dice que Dios es 3 veces santo, que Dios es santo, pero nosotros nos hacemos una idea y comenzamos a decir Dios es santo como X cosa, como tal cosa. Pero como nosotros ya tenemos como plataforma, como concepto general acerca de la persona de Dios en el atributo o en la cualidad de su santidad, tenemos claro que Dios no se parece a nadie. 1. Amén. 2. Dios no se parece a nada creado. 3. Dios no es como ningún ser humano o como ninguna cosa creada. Mire, este concepto echa en tierra a todos los conceptos que las filosofías griegas, filosofías católicas, inclusive evangélicas han creado. Por ejemplo, dicen, Dios está en un niño, Dios es un anciano, Dios es como una paloma, Dios es como el aire. Y tenemos esos conceptos.
Decimos, Dios está en el aire, Dios es como el aire. Como no lo siento, no. ¿Dónde sacó ese concepto? Esas son filosofías de hombres que en la mente no les cabió comprender que Dios no se parece a nada, Dios no se parece a nadie. Entonces ellos comenzaron a querer ver a Dios en las cosas creadas. Lo que podemos ver en las cosas creadas es la grandeza ¿de quién? De Dios. En las cosas creadas podemos ver la belleza de Dios. En las cosas creadas podemos ver la grandeza de Dios. En un niño, en el aire, en los planetas, en lo que nos rodea. Vemos la grandeza de Dios, pero no vemos a Dios. Porque al decir yo veo a Dios en un niño, usted lo está rebajando a un Dios santo, a una persona pecadora. Si usted dice yo veo a Dios en el aire, usted está rebajando a Dios a una cosa creada. Y lo está haciendo un Dios tan pequeño. Significa que usted no comprendió quién es Dios. Significa que usted no sabe quién es Dios. Y al no saber quién es Dios, lo va a calificar como tal o cual cosa. Por eso les mencioné el principio número 1, o la plataforma de nuestra teología acerca de este rasgo llamado la santidad, que Dios no se parece a nada de lo que Él ha creado, a nada de lo que Él ha creado. Luego vamos a hablar de los eufemismos, porque Dios se apareció, no se pareció, se apareció. Diferencia esta palabra, Dios se apareció, no se pareció, ¿ya? Así que analice bien eso. Bien, vamos a definir la palabra santo. Cuando los predicadores de hoy dicen Dios quiere que tú seas santo como Él, uno al predicador y dice, oh Dios, ¿como Dios? Sí, como Dios. Tienes que ser santo como Dios. Y uno lo mira y dice, ay no, ya fui, no puedo. Es que es la verdad, no vas a poder ser nunca santo como Dios. Nunca, nadie ni nada será como Dios, menos usted, menos yo. El problema es que no sabemos diferenciar qué significa la santidad, qué es la santidad. 1. La palabra santo, para definir atributo de Dios o cualidad personal y única de Dios, significa en el hebreo kadosh. Kadosh significa santo, significa puro, significa inmaculado, significa intachable, sin mancha, sin sombra de variación, sin tinieblas, puro. Kadosh significa santo. ¿Y quién puede ser sin mancha en esta vida? ¿Quién puede ser puro en esta vida? ¿Quién puede ser inmaculado en esta vida? Si por causa del pecado hasta los animales que no tenían la culpa de la consecuencia del ser humano fueron infectados por el pecado. La naturaleza misma que no tenía culpa de nuestros actos como ser humano fue infectada. El cosmos fue infectado por causa del pecado del hombre. Entonces no hay nada creado que sea puro, no hay nada creado que sea inmaculado, no hay nada creado que no sea pecador o que no esté infectado con el pecado. Entonces la valla que tiene Dios para pretender ser como Dios, jamás lo lograremos. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son tan altos como desde la tierra hasta el cielo. Por eso la gente no comprende a Dios. Por eso que la gente no puede comprender a Dios, porque la mente del hombre es tan pequeña, tan finita, el cerebro humano es tan pequeño y tan finito que no puede caber la persona de Dios en su plenitud en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, en nuestro razonamiento. Entonces nos inventamos ideas. La palabra que usó el apóstol Pedro para definir santo a la iglesia, claro, Dios quiere una iglesia santa, sí, fue la palabra agios. La palabra agios significa quien separa algo, o significa separado para, significa consagrado, significa coger una cosa y darle un solo fin
y no mezclarlo con otras cosas. Eso significa consagrado o santo. Entonces nos queda claro que Kadosh y Agios hay una diferencia y un abismo enorme entre una cosa y otra. El único que posee el atributo inmaculado de la santidad es Dios. Pero Dios quiere que nosotros seamos separados del mal, separados del pecado, separados de todas las cosas malas, que seamos, se aplica la palabra agios, apartados para Dios. Bien, vamos a ver cuál es la naturaleza de Dios, o cómo nace o funciona la naturaleza de Dios. Primero, tengo que saber que la santidad es un atributo nato de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Han oído ustedes esa palabra? Aquel joven, su talento es nato, nacido, que ya viene desde su nacimiento. Dios es. Recuerden la seidad de Dios, ya le hemos estudiado, que Dios existe por sí mismo. Eso es la seidad de Dios, y que Dios es el autor de la existencia. Entonces la santidad existe en Dios como una cualidad nata de Dios, como algo que es propia, como algo que es suya, no de nadie más. Dice la Escritura que en los ángeles Dios vio necedad, tacha, Dios vio mácula, Dios vio errores en sus ángeles. Y los ángeles, bueno, los que pecaron están destituidos, están fuera, pero los que no pecaron supuestamente son santos, porque están separados para Dios. ¿Acaso los ángeles son santos como Dios? No, y se lo voy a comprobar, porque cuando me oiga algún evangélico con conceptos limitados, va a pensar que los ángeles son tan santos como Dios, porque la religión tradicional nos enseñó a adorar a los ángeles, porque los comenzaron a catalogar como santos. Entonces no son santos como Dios, pero sí son santos porque están apartados del mal y tienen una función específica: hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Pero la Biblia dice que hasta en los ángeles Dios halló necedad, no pecado, no pecado, necedad. Necedad. Miremos lo que dice el Salmos 5, versículos 5 al 6, que nos enseña acerca de la santidad de Dios. Nosotros tenemos un concepto acerca de la santidad de Dios y siempre decimos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sabe usted quién dijo esa frase tan popular y suena tan bonita? Porque cuando lo oye el pecador dice: ya ves, Dios me ama. No, Dios me ama, por eso es que me bendice, por eso es que me va bien, por eso es que yo voy al brujo y no pasa nada, por eso es que yo doblo mis rodillas al cautivo de Yabaca y no pasa nada, y yo hago lo malo, hago esto, hago aquello y todo me va bien, porque Dios me ama. ¿Y quién le metió esa idea al pecador que Dios lo ama? Pues nosotros, porque enseñamos mal, porque no escudriñamos la palabra, le comenzamos a decir a la gente o a dar falsas esperanzas a las personas. Y a nosotros también, que antes estábamos en el mundo, nos comenzaron a dar falsas esperanzas. Ay, Dios a usted lo ama. Miremos lo que dice la Biblia en Salmo 5, versículo 6, 5 al 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad y destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador, ¿qué siente Dios por él? ¿Qué siente? Abominas. O sea, abominar es dar asco. ¿Alguna vez usted se ha acercado a algún animal muerto que está putrefacto? ¿Se ha percibido el olor? ¿Sí? Es un olor demasiado fuerte. ¿Y usted qué hace? Abomina ese olor. ¿Por qué? ¿Usted se queda ahí todo el tiempo? ¿Se pone a comer ahí? ¿Qué hace usted cuando hay un animal que está hediendo? Su descomposición de ese animal o de esa persona ya muerta es insoportable. Los gases que emana son insoportables. ¿Qué hace usted? Se aleja.
y se aleja lejos hasta donde ya no le dé o ya no le llegue el olor. Así es Dios con el pecador. Dios no ama al pecador. Ay, no diga eso, pastora. Y dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera Dios al mundo, sí, a través de Jesús. Claro que sí. Esto no es una contradicción. Pero ¿por qué Dios aborrece al pecador? Porque su santidad no permite que él pueda estar cerca de algo que apesta. Así como nosotros no nos permitimos estar cerca de un animal muerto porque hiede, apesta, los gases son tan tóxicos que te malogra todo el cuerpo. Si sigues inhalando esos gases te puedes dañar. Dios no puede acercarse a un hombre que no tenga a Cristo. ¿Sabe usted que el pecado apesta? Y apesta peor que un perro muerto. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Los ángeles le dijeron a Lot: el olor del pecado ha subido a la presencia de Dios, y Dios se ha acordado de Sodoma y Gomorra, porque el olor era tan insoportable de Sodoma y Gomorra que Dios tuvo que, ¿qué hizo Dios con Sodoma y Gomorra? Destruirla, desaparecerla. Si usted en su casa tuviera una rata muerta y usted no sabe dónde está ubicado este animal, y el olor comienza a imantar su casa, el momento que usted detecta el olor, usted comienza a buscar al animal, y no para hasta que ¿y qué hace cuando lo encuentra? Lo pone en la sala o en su cuarto. ¿Qué hace con el animal muerto que está apestando? Lo bota tan lejos. ¿Y qué haces con el lugar donde quedó infestado? Lo limpias. Eso hace Dios. Si nosotros tenemos la lógica tan sensata de que lo que apesta hay que desecharlo y no hay que estar cerca a lo que apesta, ¿usted cree que Dios puede estar cerca de una persona que lo rechaza, de una persona que hace lo malo, de una persona que vive en pecado? Dios está lejísimos y Dios ya quiere destruirlos, sino que por el Hijo es que no destruye a los pecadores. La Biblia dice que Dios está airado, ahorita lo vamos a ver, está airado con el pecador, está airado con el impío. Está airado. Dios quiere destruir a aquel que se burla de él. Dios quiere destruir a aquel que rechaza a su Hijo Jesús. La Biblia dice: si alguien pisoteara la sangre de Jesús y tuviera por inmunda la sangre del pacto, caerá en las manos horrendas de un Dios airado. Las manos de Dios pueden ser hermosas para quien con humildad se acerca a Él, pero aquel que está rechazándolo, aquel que lo mira a Dios como cualquier cosa, como una religión, como algo lejos, las manos de Dios se pueden convertir en manos horrendas, manos peligrosas para el pecador. Por eso dice el texto que Dios abomina a los pecadores. Gandhi se le ocurrió decir eso a uno de los líderes políticos más influyentes en el África, seguidor de la religión, la segunda religión más grande, si no es la primera, si no estoy en error, el hinduismo. Este hombre dijo, porque este hombre buscaba la verdad, pero la buscaba de una manera diferente, dijo: Dios ama a los pecadores, pero aborrece al pecado. Al pecado Dios lo va a destruir un día. A la muerte y al pecado y a Satanás los va a desterrar un día. Ya está señalado, pero hoy al pecador lo odia, lo aborrece, lo detesta. Suena bastante fatal eso, hermano, porque la gente quiere oír que usted le diga que Dios te ama, pero sigue viviendo en pecado. La gente quiere oír que Dios lo ama a pesar que usted vive mintiendo, a pesar que usted vive en idolatría, a pesar que usted vive engañando. Usted quiere oír que Dios lo ama a pesar de lo que usted está haciendo. Y eso es falso. Eso es falso. Dios está airado con los seres humanos. La santidad de Dios a nosotros nos hace ver miserables, nos hace ver nada. Es la santidad de Dios la que nos hace ver a nosotros como cualquier cosa. ¿Qué piensas tú cuando miras la cruz de Cristo? ¿Qué se te revela a ti en la cruz de Cristo? ¿Solo a un hombre crucificado? ¿Sabe lo que se revela en la cruz de Cristo para el pecador?
su miseria, pero también su victoria, pero también su salvación. Pero para reconocer al Salvador, esa cruz revela lo miserable que somos, no lo importante que somos. Hay gente que piensa que la cruz revela lo importante que tú eres, cuán hermoso eres, y Dios mandó a morir a su hijo porque eras tan valioso. No, 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 no. Dios no mandó a morir a Jesús porque eres valioso, ni porque seas importante. Dios mandó a morir a su hijo porque eres un miserable, porque eso era un miserable, éramos unos miserables. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, hemos estado destituidos. Entonces Dios mandó a morir a su hijo por misericordia, no porque eras importante, no porque eras buena gente. La santidad de Dios nos hace ver miserables. Miren lo que dice Isaías capítulo 6. Ahí hay algo, una escena maravillosa de los serafines. Note usted que los serafines son seres que están en la presencia, en la misma presencia de Dios. Y cuando ellos entran al templo, a la presencia del Dios eterno, ellos tienen que cubrirse. Miren lo que tienen que cubrirse: los ojos, sus partes íntimas y sus pies. Vamos al libro de Isaías. Miren, tanta es la santidad de Dios que los serafines no pueden estar mirando al Altísimo como nosotros pretendemos. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenían 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Note usted, amado hermano, note usted, cubrían sus ojos y sus pies. Ni siquiera podían tocar el suelo donde estaba el trono de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés llega al lugar alto o al monte y que vio una zarza ardiendo? Y se acerca Moisés, ¿y qué le dice Dios? Quítate el calzado. ¿A dónde han andado corriendo esos pies? ¿Dónde te llevan tus pies? ¿A qué lugares te llevan los pies? La Biblia dice, hermosos son los pies para Dios. Solamente los pies del hombre son hermosos cuando anunciamos el mensaje del Señor. Romanos 10, versículo 11, 12 y 13. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Nada más. ¿Dónde te llevan tus pies? ¿Dónde nos llevaban nuestros pies antes de ser cristianos? A la cantina, a los burdeles, a hacer cosas malas, a reunirnos con burladores de Dios. ¿Dónde te llevaban tus pies? Y le dijo Dios a Moisés: quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es santo. Si Dios, el Padre, el Eterno, no permite que en el lugar donde mora su presencia los serafines pongan los pies en ese lugar, significa que la santidad de Dios es extremadamente grande y pura. Si tienen que hasta cubrirse el rostro para no ver la gloria del Señor. Moisés le dijo: Señor, déjame verte. Cuando estaba en los 40 días en su presencia, le dijo: si me ves, te fulmino, desapareces. Porque mi gloria, la radiación de su gloria es tan poderosa que equivale a 1,000 millones de bombas atómicas. Si las bombas que hoy están haciendo, las bombas nucleares, dice que a 100 kilómetros el ratio que esta bomba puede emanar, puede pulverizar a un ser humano. ¿Se imagina usted la presencia de Dios? Por eso le dijo a Moisés: no, Moisés, no me verás, porque no ha habido hombre que me viera y haya permanecido vivo. La santidad de Dios es tan
tan maravillosa, indescriptible, que los serafines gritaban o decían: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Cubrían sus pies y cubrían sus rostros. Significa que la santidad de Dios es inmensamente grande. Ahora, ¿qué sintió Isaías cuando vio la visión? Se sintió un perro muerto. ¡Ay de mí que soy muerto! Miremos qué dice el verso 5. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo pecador, mis ojos han visto al Rey. ¿Cómo se sentía Isaías? Muerto. Muerto. ¿Quiere sentir la presencia de Dios? Señor, quiero sentir tu presencia. ¿Ve lo que está pidiendo usted? Si la presencia de Dios a Isaías lo hizo sentir con miedo, con pánico, ¿quién quiere la presencia de Dios en su vida? La presencia que está en nosotros es la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo. Amén. Porque Él dijo: no los dejaré huérfanos, vendré y estaré ahí a través del Espíritu Santo. Pero la presencia del Eterno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, hermano. En una oportunidad, en el libro si no me equivoco, de Éxodo 33, cuando el pueblo decía: queremos hablar con Dios, Moisés, queremos hablar con Dios. Y Dios lo escuchó y le dijo: Moisés, está bien, santifica al pueblo, que se acerquen al monte. ¿Y qué pasó cuando Dios descendió? ¿Querían hablar con Dios? ¿Ah? ¿Y dónde está ese machismo, ese empoderío? Quiero hablar con Dios. Dice la Escritura que el monte temblaba, se oían truenos, relámpagos, se partían los montes, el viento estremecía, las trompetas sonaban porque Dios descendía, la tierra temblaba y los israelitas comenzaron a huir. Y le dijeron a Moisés: que no nos hable, Moisés, habla tú con él. ¿Por qué sintieron eso los israelitas? Porque la santidad de Dios destruye a cualquiera. Ese es un atributo nato, personal del Eterno. Y nosotros nos creemos superiores a los israelitas, superiores a cualquier persona, que no sabemos ni lo que pedimos, no sabemos ni cómo lo pedimos. Y eso es muy importante que nosotros entendamos. La santidad de Dios llegó a tal punto que podríamos decir nosotros, a tal extremo o a tal condición, que tuvo que abandonar a su propio Hijo en la cruz. ¿Sabía usted eso? Mateo 27:46. Tuvo que abandonar a su Hijo en la cruz. ¿Qué cargaba Jesús en la cruz? Dígame usted, ¿qué llevaba Jesús? ¿Por qué Dios no lo abandonó en el transcurso de su vida? Habían milagros, sanidades, Jesús hablaba con poder, pero cuando llegó a la cruz, el Padre tuvo que abandonarlo. Y Jesús sintió ese abandono, que llegó a decir: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Padre, ¿por qué me has abandonado? No podía el Padre, con su santidad, estar cerca al Hijo que cargaba todos los pecados habidos y por haber de nosotros, que tuvo que alejarse por un momento, por un tiempo, para que consumara el propósito de perdonarnos o redimirnos. Hasta ahí sufrió Jesús el abandono de su propio Padre por causa tuya y por causa mía. ¿Cómo no es de amarle a Jesús? Si hasta su propio Padre, por su santidad, tuvo que abandonar al Hijo y dejarlo solo, hasta que el Hijo dijo: consumado es. Miren hasta dónde llega la santidad de Dios. Miren hasta dónde llega la santidad de Dios. Por causa del pecado, Dios no puede estar con las personas ni en un lugar. Démosle gracias por el Hijo, que es Dios también. ¿Cuál es el requisito que Dios pide a la iglesia?
¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros como iglesia? Miremos lo que dice Hebreos 12:14. Este es un requisito indispensable, el cual está pidiendo Dios para la iglesia. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Si lo encontró, dele lectura. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigan la paz y apártense del pecado, apártense del mal, porque entonces no podrán ver a Dios. A pesar que Dios nos pide esa cualidad de consagrarnos, de separarnos de los malos, de separarnos de la gente que puede dañar nuestra relación con Dios. La Biblia dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Cuando no hay santidad, cuando no nos separamos del mal y comenzamos a permitir que la idolatría, la brujería y todas las cosas que a Dios no le agradan entren a nuestra vida, Dios tiene que alejarse de nosotros. Dios tiene que alejarse de nosotros, porque sin paz y sin santidad jamás veremos a Dios. Son los requisitos que está pidiendo Dios para nosotros, que nos consagremos. Conságrate congregando, no te pierdas ni un culto. Eso es consagración. Conságrate leyendo la Biblia, no te pierdas ni un día de leer al menos un texto. Eso es consagrarse. Conságrate en la oración. Ora todos los días, aunque sean 5 o 1 hora o el tiempo que tú puedas, pero ora. Eso es consagrarse en la oración. ¿Cuántos de nosotros nos hemos consagrado en nuestros estudios? ¿Qué hace una persona cuando se consagra en una carrera que quiere obtener y llegar a ser un profesional? ¿Qué hace? Se aparta de muchas cosas y se dedica a estudiar. ¿Y cuáles son los resultados? Que después de 5 años es egresado con buenas calificaciones y le dan un título, porque se consagró para lo que quería. Si usted se quiere consagrar en la oración, se quiere consagrar en la lectura de la palabra, se quiere consagrar en la coinonía, en la congregación, usted tiene que perseverar en ello, o si no, nunca logrará. La perseverancia es la madre de todos los éxitos. Sin perseverancia no hay éxito. Amén. Vamos a 1 de Pedro 1:15 y miremos que una vez más Pedro le dice a la iglesia: sean santos como Dios es santo. Sepárense del mal. Dios es separado del mal, no puede habitar en él sombra de variación. En la luz no puede haber tinieblas. Dios es tan limpio que quiere que nosotros también seamos limpios. Una vez más la Biblia nos ratifica en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 2, la Biblia ratifica y confirma a través de su profeta que nadie es santo como él. Vamos a 1 de Samuel capítulo 2, versículo 2. Mire lo que dice ahí: no hay santo como tú, oh Dios, porque no hay ninguno fuera de ti. Una vez más nos está diciendo el Señor que la santidad que Él quiere no es la que Él tiene. No es la que Él tiene. Pero Pedro dice: sean santos como Dios. Eso es un hebraísmo, es una forma de decir. ¿Han oído a cuántos padres profesionales que han surgido después de tiempo, cómo le dicen a sus hijos: mírame a mí, sé como yo, estudia, esfuérzate? Claro que no, porque cada quien tiene su propia personalidad, su propia forma de ser, porque somos únicos. Entonces Pedro no está diciendo que te parezcas a Dios. Pedro no está diciendo que seas 3 veces santo. Lo que Pedro está diciendo es: sepárate del mal y conságrate para Dios. Dedícate a Dios, dale tiempo a Dios, vive para Dios. Eso está diciendo Pedro.
Eso está diciendo Pedro. Y si nosotros no entendemos lo que Pedro nos está enseñando, entonces la valla se va a ver tan alta que usted va a decir: yo no puedo ser como Dios. Claro, pues jamás podrá usted ser como Dios. Samuel dice en su libro: no hay santo como tú. Jamás usted será santo como Dios. Jamás usted será santo como Dios. Usted será consagrado para Dios, que es diferente. Isaías capítulo 57 versículo 15 también nos demuestra que su santidad es nata, es plena, es de Él, y que nadie puede ser santo como Él. 57 versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y la santidad. ¿Dónde habita Dios? En las alturas y en la santidad. ¿Dónde habita usted? En un mundo corrompido, en un mundo pecador, en un mundo contaminado por el pecado. ¿Y dónde habita Dios? En las alturas y en la santidad. Gran diferencia, gran diferencia de dónde estamos nosotros y dónde está Él. Por eso jamás usted será como Dios, jamás. Ni será un semidios, ni será un ángel. Usted será un ser humano consagrado para Dios, preparado para Dios, limpio para Dios, purificado por el Espíritu Santo para poder participar de las cosas sagradas que el Señor tiene para con nosotros. Ahora miremos cómo comienza la santidad de nosotros, porque es importante que sepamos. Primero tenemos que entender que en el tiempo antiguo la santidad era externa. La santidad era externa, luego interna. Jesús viene y cambia el método de la santidad y dice: la santidad primero será interna y luego se manifestará externamente. Vamos a ver, miremos qué dice la Biblia en el libro de Levítico 11:14. La santidad en la comida. Imagínense que hasta en la comida los judíos tenían que ser santos, hasta en la comida. Y he puntualizado 3 aspectos importantes: la comida, la bebida y la vestimenta, donde Dios se enfocaba. Hay otras cosas, pero estas son las más resaltantes. Levítico 11:14, si lo encontró, ayúdeme a darle lectura. 11:44, perdón. Levítico 11 versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, y vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. O sea, no comerán ni un animal que se arrastre sobre la tierra. Y si seguimos leyendo, usted va a encontrar que Dios prohíbe animales que tengan pezuña, que no comerán. Animales que tengan escama, no se comerán. No se comerán. Porque hasta ahí estaba la santidad. El chancho, por ejemplo, o el cerdo, los judíos no lo comen hasta ahora. Hasta ahora. Dios les prohibió ciertas comidas porque eran un pueblo santo. Ahora, la santidad en las bebidas, Jueces 13:4. Jueces 13:4. ¿Qué es lo que Dios le pidió a los judíos cuando tenían un llamado especial? Hasta en la bebida Dios habló con ellos. Ahora pues, no bebas vino ni sidra es licor, ni comas cosa inmunda. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando el Señor le mostró los animales inmundos, dijo: jamás en mi vientre ha entrado animales o comida inmunda. Y en este caso el Señor prohíbe el vino y la sidra. La sidra, el vino, por ejemplo, el vino era una bebida tradicional, como por ejemplo la chicha aquí en el Perú. Es una bebida tradicional. Pero la cerveza ya no es una bebida tradicional, es un licor que hace daño, tiene alcohol, te emborracha, te estruja los pensamientos, ataca o te puede dañar el cerebro. Es más, hasta la cartilla de la etiqueta dice: consumir alcohol en exceso, o sea, cerveza en exceso, daña la salud.
Dios prohibió la bebida tradicional para los llamados. Por ejemplo, para Sansón. Sansón era un llamado. Sansón tenía un propósito específico y le dijo: no beberás vino ni sidra. La sidra, vuelvo a repetir, era el licor o el alcohol que los borrachos o la gente bebía y se embriagaba, y Dios le prohibió a Sansón porque lo quería un hombre santo. En la vestimenta, Éxodo 28:2. Éxodo 28:2. Miremos cómo Dios en la vestimenta manda que sean santos aún en la manera de vestir. ¿Y quiénes eran los que escogían la ropa del pueblo? Éxodo 28:2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón y a tu hermano, para honra y hermosura. Vestiduras sagradas. Miremos ahí mismo otro texto, Éxodo 28:40. Éxodo 28:40, que dice ahí: y a los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. La vestimenta de los hijos de los creyentes o los consagrados. Miremos también Éxodo 39:1, que nos dice acerca de la ropa. Éxodo 39, versículo 1. De azul, de púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová había mandado. ¿Se imagina si esta santidad en la vestimenta estuviera hasta ahora? Yo tendría que salir con túnica a predicar, y túnica de color azul, púrpura, no cualquiera. Los católicos se quedaron con esa tradición. Por eso usted los ve que ellos salen con su vestidura, con sus túnicas representativas. Entre comillas, para ellos eso es como santidad. Eso era la santidad para el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo es la santidad para nosotros como iglesia? Viene Jesús y hace un cambio radical que la gente hoy no quiere aceptar. La gente hoy no quiere aceptar. Las iglesias pentecostales, las iglesias las actuales, no han comprendido lo que es la santidad, y ellos siguen guardando las costumbres judaicas, las costumbres de la ley. Miremos qué dice la Biblia en el libro de Mateo 5:8. Miren cómo empieza Mateo, o el Señor Jesús, hablándonos acerca de la pureza o la santidad en el corazón. A ver, ¿qué dice ahí? Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y como decía Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Dónde nace la santidad? En el corazón, en el espíritu, en lo interno. Si tu corazón está con resentimiento, si tienes resentimiento a alguna persona, si tienes fastidio a alguna persona, si todavía guardas resentimiento a alguien, mira, yo dudo que tú seas santo. Así te pongas traje, falda larga, así te pongas una sotana o te pongas kipat, si tu corazón está lleno de rencor, de fastidio y resentimiento, tú no eres santo para Dios, porque desde ahí nace la santidad. Miremos otro texto, Mateo 15:19. Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavarse no contamina al hombre. Lo que contamina a una persona es lo que sale de ti, las palabras, porque salen de tu corazón. Las acciones salen del corazón. Las cosas malas que tú haces no están en el revólver que cogemos, no están en el cuchillo que asesinamos, no están en las manos con las que golpeamos, están en las intenciones con las que nuestro corazón tiene. Si no hubieran intenciones, no cogerías el cuchillo para matar, el revólver para hacer daño o las manos para golpear. Pero como están en tu corazón vivitas y coleando, significa que éstas te dominan. Entonces la santidad comienza y nace en el corazón, limpiando tu corazón. ¿Quieres ser santo? Saca el rencor de tu corazón. ¿Quieres ser santo? Perdona. ¿Quieres ser santo? Ya no guardes resentimiento ni fastidio. Mantén un corazón limpio.
El que te hizo daño, perdona, acepta, sonríe. Ya no escupas cuando ves a una persona. Ya no la mires con ojos de odio, de resentimiento. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres ver a Dios? Entonces limpia tu corazón, porque de ahí nace la santidad. Si no tienes eso, entonces tú no eres santo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Jesús dice que Él empezará a santificar tu espíritu cuando tu corazón haya sido dominado por el Espíritu Santo. Si tu corazón no ha perdonado y no está vacío y limpio, entonces Jesús no va a poder santificar tu espíritu. Que sea santificado, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero si no está tu corazón limpio, es imposible que el Espíritu Santo pueda hacer este trabajo en tu vida. Entonces puedo vestirme como se me da la gana. No, claro que no estoy diciendo eso. Siempre van a estar los del extremo, los extremistas. De repente alguien oye esta prédica por YouTube y dice: este pastor está diciendo que las hermanas y los hermanos pueden vestirse como se les da la gana. No estoy diciendo eso. ¿O sí estoy diciendo eso? No estoy diciendo eso. Les voy a decir cómo usted debe vestirse. ¿Dónde está el límite de lo permitido por Dios y dónde está el libertinaje de lo que Dios no permite? Miren lo que dice Timoteo capítulo 2 versículo 9. Dice que las mujeres se vistan con decoro. Si rebasas el decoro, ya es pecado, pues. Si rebasas el decoro es pecado. Por ejemplo, una jovencita de 15 años o de 18 años, le vamos a poner una falda, pero le vamos a poner una falda de esas, de las viejitas estas de hace 50 años. Yo he visto unas jovencitas de 15, de 20 años que se ponen vestidos o vestimenta, hermano, unas pero horribles. ¿Es decoroso eso? Es indecoroso, hermano. Ya está pecando porque ya está yendo a la exageración. No se puede poner una falda de acuerdo a su edad, decorosa. No se ponen esas bien viejitas. Váyase a estas iglesias neopentecostales y mire las hermanitas. Hermano, parecen ancianitas. Qué feos se ven. Mira, yo he andado por iglesias, en muchas iglesias en el Perú, de iglesias que las hermanas usan su falda, pero con mucho decoro. Faldas muy bonitas que le queda bien a la edad que tienen. Señoras de 50 años con una falda apropiada a su edad. Jovencitas o señoritas de 20 años, 25 años con vestidos o faldas apropiadas a su edad. Pero también hay de iglesias donde es una pena, hermano. Parecen viejitas las hermanas, con unas faldas que les arrastran en el suelo, unas faldas que cuando usted las mira, el rostro se ve un rostro desencajado, un rostro que manifiesta tristeza. No manifiesta el gozo, la alegría que su edad como jóvenes, como adultos o señoras tiene. Entonces es indecoroso. No porque te pongan una falda ya tienes decoro. Tienes que saber ponerte una falda agradable para Dios. Igual el pantalón. Si usted quiere usar pantalón, póngase un pantalón no apegado al cuerpo, que no se le vea todo el cuerpo, que no se le ciña todo el cuerpo. No va a venir usted con un pantalón blanco de esos que son transparentes, o con una licra a la iglesia. Eso es pecado. Eso es ser ya extravagante, irse al extremo. Eso no es decoroso. O los varones, por ejemplo, hoy han salido los famosos pitillos, hermano. Yo no sé cómo se meten esos pitillos, y para meterse eso es bien complicado. Pero un cristiano que ande con pantalones pitillos bien apegados al cuerpo, eso es indecoroso, eso es pecado delante de Dios. Entonces, ¿cuál es el límite del vestir? El decoro. Los peinados, por ejemplo. Usted puede peinarse bonito y peinarse bien, pero hay peinados que son ostentosos. Por ejemplo, dice las joyas. No es malo usar joyas, pero si ya vas a andar, vas a venir aquí al cuello con... Yo he visto unos que así, toda una cadena de joyas, o con unos peinados aquí con un cisne, con un moñete acá bien alto, o unos aretes hasta acá que tú desde lejos los ves. Eso es indecoroso. Eso Dios abomina.
Entonces la santidad de Dios nos lleva a entender a nosotros que para consagrarnos tenemos que ser diferentes que los del mundo, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. El pecado para Dios no sirve, no vale. Si tú vienes a Dios, vienes en las condiciones de Dios. Tú no vas a venir a Dios o al Evangelio con tus propias condiciones. Así no funciona. Jesús nos dijo: pidan que se haga tu voluntad. Eso significa que se hagan tus condiciones, no las mías. Pero cuando yo vengo al Evangelio y digo: yo voy a ser cristiano, pero eso sí, yo quiero esto, a mí nadie me va a decir esto, tú le estás poniendo condiciones a Dios. Entonces no eres cristiano. Todo cristiano que viene a sus manos, a sus pies o al Evangelio, viene y acata las condiciones de Dios. Eso es hacer la voluntad. Y miren cómo el Señor se pone en contra y muy enojado sobre aquellos que todavía quieren guardar la santidad como la guardaban los judíos. Miren lo que dice Mateo 23:27. Mateo 23:27. Si lo encontró, dele lectura. Hoy todavía vemos iglesias que quieren ser santos como Dios les dijo al pueblo de Israel, y eso ya no se puede, y tenemos que enmendar nosotros esa actitud. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados. Por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro, ¿cómo están? Llenos de huesos secos. O sea, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ponernos una falda larga si todavía guardamos rencor? Póngase de pie. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve abstenernos de cosas si todavía guardamos rencor? ¿De qué nos sirve, hermanos, ponernos túnicas, dejar de tomar una cerveza, dejar de frecuentar ciertos lugares si todavía en tu corazón hay resentimiento? ¿De qué te sirve? Vamos a decirle al Señor: Señor, hoy reconocemos que tú has puesto límites. Es más, tu palabra dice, Señor, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo tú lo has puesto, Señor, para que seamos nosotros los que tomemos la decisión de hacer o no. Señor, nosotros reconocemos que siempre te hemos puesto condiciones. Nosotros reconocemos que muchas veces no pedimos que se haga tu voluntad. Muchas veces queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Hemos puesto nuestras condiciones. Hemos puesto, Señor, nuestra voluntad para que se haga la nuestra, no la tuya. Hoy hemos entendido, Padre, que la santidad conviene a tu casa. Hoy hemos aprendido cómo funciona, mi Dios, este principio, esta doctrina en nuestra vida. Cómo tú quieres que seamos diferentes, consagrados. Señor, te doy gracias, Padre, por la iglesia, porque sé que muchos están consagrados, Señor, hacen lo posible de estar en la iglesia, en el culto, adorando, exaltándote. Sé que muchos hacen lo posible de leer la Escritura todos los días. Sé que muchos hacen lo posible de orar, porque se están consagrando a ti. Señor, tu carga no es difícil, no es pesada, tu yugo tampoco. Pero reconocemos, Señor, la necesidad que tenemos de aprender, la necesidad que tenemos de mejorar, Señor. Por eso es necesario el conocimiento. Gracias, Señor, porque nos acabas de enseñar que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero nos has enseñado qué significa todo eso. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor con todo su corazón.